No, ¿quién? Pero están ayudando a los hijos. Entonces vamos a empezar, Daniel, ya vamos a empezar. Sí, usted puede hacer alguna oración, ¿no? Para la oración. Vamos aquí. Padre, Espíritu Santo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero empezar con esta plática diciendo, es una pequeña oracioncita que le gusta mucho a Santa Teresita. Dice: por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida pongo mi gloria y porvenir, y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Esta oración es muy característica de ella, porque ella era muy, pues siempre buscaba la pequeñez, ¿no? Una de las frases principales de Santa Teresita del Niño Jesús era: mi vocación es el amor. ¿Y por qué lo decía? Ahorita más adelante vamos a darnos cuenta, porque ella le gustaba mucho, bueno, siempre soñaba con hacer cosas grandes, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, qué sería si ella pudiera hacer grandes misiones, o qué sería de ella si pudiera pues hacer cosas importantes, ¿no? Y sobre todo hacer cosas importantes por amor a Dios. Y en el transcurso de la plática vamos a ver cómo fue que Dios le fue mostrando poco a poquito que su vocación realmente sí era el amor, ¿no? Y otra de las frases de Santa Teresita es: después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas. Pero, ¿cómo fue la vida familiar de Santa Teresita? ¿Cómo estuvo conformada su familia para que ella pudiera lograr ser santa? Me pregunto yo, ¿no? Porque pues llegó en una sencillez tremenda, llegó a alcanzar la santidad. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tuvo una familia pues muy ejemplar, ¿no? Su papá nació en Burdeos, en Francia, en 1823, se llamaba Luis Martin. Fue hijo de un soldado, a los 20 años se fue al convento de los agustinos de San Bernardo, pero lo rechazaron porque batallaba con el latín y pues tenía también su salud no muy buena, ¿no? Entonces él decidió resignadamente, dijo: no, pues está bien, yo me voy a ir a trabajar en la orfebrería y en la relojería. Por su parte, su mamá era Celie Gering, nació en Ganderlein en el año 1831. Fue hija de un ex soldado también muy parecido como estaba el esposo de ella después. Solicitó ser admitida entre las hijas de San Vicente, pero por disposición divina tampoco fue aceptada. Entonces ella se dedicó a hacer una empresa de encajes. Y algo muy curioso y muy bonito de Celie es que ella, al ser rechazada del convento, dirige esta oración a Dios: ya que no soy digna de ser vuestra esposa, oh Señor, alcanzaré el estado del matrimonio. Dadme entonces muchos hijos, y haced, os lo ruego, que de algún modo todos sean consagrados a vos. Y pues Dios le concedió esa gracia, ¿no? Se casaron, se conocieron, se casaron en un poco tiempo, y pasó que tuvieron 9 hijos. Entre los 9 hijos fueron 4 hombres y 5 mujeres. Los 4 hombres murieron jovencitos, muy chicos, y no se sabe mucho de qué fue lo que pasó exactamente, ¿no? Pero las mujeres, aquí vamos a ver de qué se trató con ellas. La primera, la más grande, se llamaba María. Fue la madrina del bautismo de Santa Teresita y muere a los 80 años. Por otro lado, Paulina era la siguiente. Pasó algo muy curioso también, porque Paulina
falleció, algo importante, falleció la mamá de Santa Teresita en 1877, cuando Santa Teresita tenía apenas 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Santa Teresita se sentía pues muy desolada en cierta manera, ¿no? Porque no tenía ya a su mamá. Entonces, Paulina como podemos decir, la adopta, ¿no? Como mamá, ¿no? Y ella la ve así como su mamá, igual a sus hermanas mayores, ¿no? Entonces, pasa algo bonito que vamos a ver más adelante, que Paulina se hace después la hermana superiora del convento de Lisieux y muere a los 90 años, ya muy grande. Por otro lado, también Leonie es la madrina de confirmación de Santa Teresita. Si se fijan, cada una de las 3 hermanas mayores como que tuvieron algo que ver con la maternidad para Santa Teresita, ¿no? O sea, como que tenía la figura materna de Santa Teresita, ¿no? Salima pasa algo bonito aquí con ella, porque ella era la que andaba siempre con Santa Teresita, jugaban juntas, de todo, practicaban juntas, siempre andaban juntas. Entonces, ahorita vamos a ver cómo era el camino que llevaban ellas juntas, ¿no? Y muere ella a los 90 años también, Celina. Pues Santa Teresita nació en 1873 y muere a los 24 años. Ahorita vamos a ver más a profundidad. Como les decía, nació el 2 de enero de 1873 en Alezon, Francia. Y el 2 de octubre pasa algo que a Santa Teresita le impacta mucho. Paulina, la hermana que Santa Teresita había adoptado como su mamá, resulta que su hermana entra al Carmelo, entra de monja al convento. Entonces, para Santa Teresita fue tremendo, fue algo muy pesado, muy difícil, porque pues ella la veía como mamá y de repente ya no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Santa Teresita? Cae gravemente enferma, le dan desmayos, temblores, bueno, que todos esos problemas que empezó a tener la impidieron mantenerse en acción. Entonces, el papá de Santa Teresita estaba muy preocupado porque veía que se iba haciendo para atrás en su salud, y su salud no estaba muy triste por lo que le pasaba. Entonces, le pidió a sus hijas que rezaran por una novena a Santa Teresita, a Nuestra Señora de las Victorias por Santa Teresita, ¿no? Y sí, se ponen a rezar y todo. Y un buen día pasa algo muy bonito, buenas tardes, pasa algo muy bonito que Santa Teresita estaba muy enferma, postrada en cama, y voltea a ver a Nuestra Señora de las Victorias. Era la imagen que tenía en su recámara, pues, la que tenía mientras estaba enferma. Voltea a verla y Nuestra Señora le sonríe. Al sonreírle, Santa Teresita queda curada. Entonces, pues a Santa Teresita nunca se le olvidó que Nuestra Señora de las Victorias la había curado, ¿no? Y el siguiente año Santa Teresita hace su primera comunión a los 11 años. Y algo muy bonito también que pasa que cuando ella hace su primera comunión, ella lo vio como algo muy espectacular, algo muy grande, nada pequeño, ¿no? Para ella fue la comunión como un beso de Dios. Entonces ella exclama cuando hace su primera comunión, dice: qué dulce fue el beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor, me sentía amada y decía a mi vez: te amo y me entrego a ti para siempre. Entonces, para ella fue muy importante ese episodio, ¿no?, de su primera comunión. Y aquí viene, años después, el día 25 de diciembre de 1886, llega la conversión de Santa Teresita. Pero algo muy curioso fue que ella, al ver al niñito Dios en el pesebre, ¿no?, tan débil, tan humilde, se quedó tan extasiada, tan enamorada del niñito Dios, que se dio cuenta que mientras el niñito Dios estaba siendo débil y pequeño por ella, el mismo niñito Dios la fortalecía. O sea, Dios le daba a ella su fortaleza en su debilidad, ¿no?
Entonces ella se quedaba muy enamorada de Dios porque cómo era posible, ¿no?, que fuera eso. Entonces a partir de ahí empezó a tener muchos avances en cuestión de santidad, ¿no?, de acercarse más hacia la santidad. Un dato curioso es que Santa Teresita se determina a partir de ese momento, el día 25 de diciembre de 1886, se determina entrar al convento el día 25 de diciembre, pero el siguiente año. Entonces, si yo quiero entrar al convento el 25 de diciembre porque en honor al niñito de hoy. Entonces, pues, hay veces que lo que quiere uno no se hace, ¿no? Pero por lo menos era su deseo, ¿no? Entonces, así fue. Después, entonces Santa Teresita dice, yo quiero irme al convento, ¿no? Y resulta que va a hablar con el obispo de Valleros, porque ya tenía el ejemplo de su hermana Paulina y veía como algo muy bonito irse al convento. Entonces va y habla con el obispo de Valleros para entrar en el Carmelo. Y este obispo le dice, te vas a tener que esperar, mijita, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años. Las monjas entran hasta los 21, no vas a poder entrar. Pero, si Dios quiere, si tú vas y hablas con el Papa, que en ese tiempo estaba León XIII, si tú vas y hablas con el Papa, pues ahí el Papa podría hacer una excepción. Entonces dijo, pues este es el momento, ¿no? Y bueno, en ese momento que estaba hablando con el obispo de Valleros, fue con su papá a hablar con el obispo. Y el papá le comenta al obispo algo muy curioso también que hizo Santa Teresita, ¿no? Que resulta que a la hora de ir a la entrevista con el obispo, se le ocurrió ponerse ese molote que aparece ahí. Y el molote era porque quería verse más grande, para que la pudieran aceptar. Entonces el papá de Santa Teresita le dice a ella, ¿no?, le dice al obispo de Valleros, no señor, le dice, aquí entre nos para que sepa algo interesante que hizo mi hija. Se puso ese molote nomás para que la vean más grande y que la aceptaran en el convento. De veras, nunca había visto que pasara eso, ¿no? Y él le comenta, el obispo le dice, yo nunca había visto a un padre tan impaciente por ofrecer a su hija a Dios y a una hija tan impaciente por ofrecerse a nuestro Señor también. Entonces ahí empieza, ¿no? Y a partir de entonces se van Santa Teresita con su papá y Celina. Ahí empieza la travesía con Celina también, ¿no? Se van a Roma, al Vaticano, a hablar con el Papa. Y empieza una peregrinación muy bonita. Empieza una peregrinación muy bonita que empiezan en Lisieux y de ahí se van a la iglesia de Notre Dame, que está en París, en donde está Nuestra Señora de las Victorias. Pues sabemos por qué fue en ese lugar de Notre Dame, la que fue incendiada hace poco, ¿no? En ese lugar fue ella para allá porque estaba Nuestra Señora de las Victorias, y Nuestra Señora de las Victorias era la que la había sanado cuando ella tenía 10 años. Entonces fue a darle gracias a Dios, pedirle que la ayudara en esa vocación que ella sentía. Y pues se van allá a Notre Dame. De ahí pasan a la iglesia de Montpellier y ahí se consagra al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Teresita. Después se van a Suiza y pasan por el área de Milán para después ir al cementerio de ahí de Milán y después se van a Venecia. Luego pasan a algo muy interesante, se van a ver la lengua de San Antonio de Padua. Pasan por Padua, en la Basílica de San Antonio, y de ahí ya van a lo que es a ver las reliquias de Santa Catalina, que estaban en Bolonia. Y ahorita ya no están en Bolonia, ahora ya están en Siena, pero ahí fueron a ver las reliquias de Santa Catalina. Después de las reliquias de Santa Catalina, se fueron a un lugar que se llama Loreto. Les estoy dando todo este recorrido para que sepan cómo ella sentía, cómo pensaba, ¿no? Porque era parte de una peregrinación que ella quiso hacer, ¿no? Y a quién admiraba, ¿no? Cómo veía las cosas.
Entonces, después se va a un lugar que se llama el Santuario de la Casa de Loreto. Este santuario es un lugar en donde la tradición dice que unos ángeles agarraron la casa de Nazaret de la Virgen María y se la llevaron a Loreto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ahí en Loreto, pues ahí se permanece la casita y esa es la casa, ¿la pueden ver? Está intacta la casa, se saben las medidas, se sabe todo cómo fue la casa de la Virgen María, porque como estaban al parecer unas invasiones allá en Nazaret, la Virgen María decidió que se fuera a su casita para otro lugar, ¿no? Es lo que dice la tradición. Y algo muy interesante también es que pasó que un obispo de ahí que fue a visitar la casa de Loreto, la Santa Casa de Loreto, fue para allá y quería agarrar una piedrita para que vean la importancia, ¿no?, que le da la Virgen María a su casa, ¿no? Y quería agarrar una piedrita de la casa de Loreto y resulta que cae enfermo, agarró una piedrita y al ratito estaba enfermo ya, de muerte. Y tuvo un sueño en el que le decía a la Virgen María que tenía que devolver esa piedrita. Entonces, pues ¿qué pasó? Que la devolvió, se sanó, y el Papa León XIII declaró excomunión para aquellas personas que quitaran alguna partecita de esa casa. Porque para que veamos lo importante, ¿no?, que es, dándonos una idea de qué fue lo que vio Santa Teresita en este recorrido. Luego se van al Coliseo Romano, Santa Teresita, su papá y Celina. Y en el Coliseo Romano estaban emocionadísimas, ¿no?, por estar ahí. Entonces, no lo puedo creer que aquí estuvo San Pedro, que aquí fue crucificado y no todo lo que tantos mártires que estuvieron aquí. Entonces, Celina y ella pues, estaban chiquitas, ¿no? Entonces se les hace fácil, ¿cómo la vamos a hacer para venerar esta tierra, ¿no? Y se agarraban atajos, ¿no?, y se buscaban por irse a venerar la tierra o a darle un beso a la tierra donde había estado tantos mártires, ¿no? Y lo lograron, por supuesto. Entonces de ahí se fueron a las catacumbas de San Calixto, donde están las reliquias de Santa Cecilia. Santa Teresita le tenía mucha devoción a Santa Cecilia y era porque admiraban mucho el martirio que había sufrido por defender su pureza. Entonces, fue a tal grado la admiración y el amor que le tenía a Santa Cecilia que Santa Teresita la veía como amiga, o sea, platicaba con ella, o sea, le tenía mucha devoción, era mucho el apego hacia Santa Cecilia, ¿no? Después se van a ver la iglesia de Santa Inés y llegan al Vaticano, ¿no? Ahí viene lo bueno. Llegan ahí al Vaticano y ven que pasa el Papa, ¿no? Ven pasar al Papa, estaban el papá de Santa Teresita, Celina y Teresita, ¿no? Y van viendo pasar al Papa y resultó que le dice Celina a Santa Teresita, ahorita es cuando tienes que acercarte a decirle algo al Papa porque nadie te va a dar chance, no te van a dar chance. Y va corriendo, ¿no? Se le acerca y ya le habían dicho que no llorara. Lo primero que hizo fue llegar y se le puso a los pies al Papa León XIII y le dijo, Santísimo Padre, en honor de su jubileo, permítame vuestra santidad entrar en el Carmen a la edad de 15 años. Y se vuelve a llorar. Entonces resulta que le dice el Papa, bueno, ya hablamos, se voltea a ver al obispo de Valleros, que ahí estaba con el que había hablado Santa Teresita y se le queda bien. ¿Ya hablaste con él, con el obispo de Valleros? Sí, ya hablé con él. Pues bien, hija mía, haz lo que decidan tus superiores. Híjole, para Santa Teresita fue lo peor. ¿Cómo es posible? No, ya me negaron entrar. Ya no voy a entrar al Carmelo nunca. Y entonces, en su preocupación, pues va y se le postra otra vez al Papa León XIII y le dice, oh Santísimo Padre, si vuestra santidad dijera que sí, nadie se opondría, le dice. Y así pues ya buscando, ¿no?, que le dieran una respuesta positiva. Y entonces el
Papa León XIII le dice, vamos, vamos hija, entrarás si es la voluntad de Dios. Y bueno, el día 1 de enero de 1888, la Madre María Gonzaga le escribió diciéndole, a Santa Teresita le escribió diciéndole que el 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocentes, tenía desde el 28 de diciembre en su poder tenía una carta del Papa en el cual autorizaba su entrada inmediata al Carmelo, pero la Madre Superior o la Madre María Gonzaga dijo, no la voy a aceptar. La voy a aceptar, pero hasta después de Cuaresma. Y estábamos en enero. Entonces para Santa Teresita, ay, pero ¿no? Entonces para ver así como que lo peor, ¿no? Y bueno, pues entonces se espera Santa Teresita, me dijo, ni modo, en este tiempo voy a tener que quebrantar mi voluntad. ¿Cómo quebrantar mi voluntad? Pues si quiero algo que me guste, un dulce o cualquier cosa, pues no lo voy a comer, ¿no? Para ofrecérselo a Dios, para prepararme para este tiempo, ¿no? Y que también voy a buscar, si alguien me ofende, no devolverme, no decir, yo no fui, o decir cualquier cosa, defenderse, ¿no? Mejor no me defiendo, ¿no? Tratando ella de buscar, pues, acercarse más a Dios en ese periodo que te iba a tener de tiempo, ¿no? Y también haciendo cosas insignificantes por amor al prójimo. Eso fue lo que buscó ella hacer en este periodo de enero hasta la Cuaresma. Y el día 9 de abril de 1888 entra Santa Teresita al Carmelo en la fiesta de la Anunciación, que fue trasladada por causa de la Cuaresma. Y pues no todo fue miel sobre hojuelas aquí en el Carmelo, ¿no? Tenían detallitos ahí que le pasaban, y que es importante darnos cuenta que así es la vida también, no es también miel sobre hojuelas, y también la rosa tiene sus espinas, ¿no? Le pasó a Santa Teresita que una vez estaba barriendo y llega la hermana superiora, la madre superiora, y ve que a su parecer no estaba bien barrido. Entonces le dicen, bien se ve que nuestros claustros están barridos por una niña de 15 años. Es una lástima, vaya a quitar esta telaraña y en lo sucesivo sea más cuidadosa. Y Santa Teresita pues ni modo, dijo, no, pues está bien, y decidió no rezongar, no decirle nada, ¿no? Nomás sí, está bien, y se dijo, ¿no? Y le pasaba algo también curioso a Santa Teresita, que la hermana superiora siempre hacía reuniones cada periodo, ¿no? Cada mes o algo así, y le tocaba una hora a cada hermano, ¿no? Que le hicieran esta dirección que le daban, ¿no? a las hermanas por la madre superior. Pues cada vez que le tocaba con la madre superior, parece que la traía con ella. No, la regañaba toda la hora. Y resulta que a Santa Teresita decía, yo no lo voy a ver mal, no lo voy a ver personal. Aquí lo que me da más pena, decía, es que pues yo no encuentro cómo corregir mis defectos, decía. Porque me veo que soy muy lenta para hacer los trabajos que me piden, y a veces que se tenía que hacer costuras, se tenía que hacer la cocina, ¿no? Cocinar y barrer y todo eso, y ella sentía que era muy lenta, ¿no? Para hacer las cosas, y por eso sentía que la regañaban, ¿no? Con justa razón, decía Santa Teresita, por eso me regañan, ¿no? Entonces, el 10 de enero de 1889 toma el hábito Santa Teresita del Niño Jesús. En ese tiempo la toma de hábito era el tiempo que se pone, como que se pone de novia con nuestro Señor, no es el momento en que se casa, ¿no? Y en ese tiempo el noviciado era el momento en que se ponía el vestido blanco. Ahorita ya se lo ponen en el momento de profesar, ¿no? Pero en ese tiempo en el noviciado se puso su vestido blanco con su corona de rosas, y su papá le entregó, pues, una ceremonia preciosa tuvo, y Santa Teresita soñaba mucho con que el día de su toma de hábito nevara, ¿no? Porque ella sentía que era como una manera de que Dios le pudiera decir,
pues estoy contigo, ¿no? Estoy aquí contigo y para ella el ver nevar era como que Dios estaba en la pureza de ella, en la pureza de alma y todo, ¿no? Entonces, un domingo de Ramos, ella se puso a pensar, a reflexionar y va cayendo en cuenta que mortal, por más poderoso que sea, es capaz de hacer caer un solo copo de nieve para embelezar a su amado. Y yo tuve ese privilegio, dice Santa Teresita, así lo sintió, ¿no? Porque resulta que al principio, en su toma de hábito, no nevaba nada, pero en la noche, como que esto la hizo trasvaviar un poquito, pero en la noche ya nevó. Entonces se sintió muy amada por Dios y muy querida, ¿no? Por ese detalle. El 12 de febrero de 1889, el papá de Santa Teresita sufre una parálisis cerebral que lo postra durante 3 años, y a los 3 años muere. Fue también un golpe muy duro para la familia, las hermanas de ella se la llevaban cuidando a su papá y pues fue algo fuerte para su familia, ¿no? Al finalizar el año de 1889 le dice la Madre Superiora que no pensara en hacer la profesión porque se oponía formalmente en ello el superior. Y le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que esperar 8 meses para poder hacer tu profesión, o sea, ya para casarte con nuestro Señor, ¿no? Y pues, bueno, pues dijo Santa Teresita, pues a ver, ¿cómo le voy a hacer ahora, no? Entonces tuvo un detalle ahí con su prima estaba por casarse. Iba viendo cómo la prima, estaba piense cómo hacer feliz a su esposo, ¿no? A su futuro esposo. Y dijo, oye, sí es cierto, pues yo tengo este periodo de tiempo, 8 meses. En esos 8 meses yo también puedo prepararme para hacer muy feliz a mi futuro esposo. Y así lo hizo. Se puso a leer un libro que se llama Fundamentos de la Vida Espiritual del Padre Surín. Y en ese libro hablaba sobre el voto de pureza. Y aquí durante su postulantado le gustaba a Santa Teresita tener sus objetos, por ejemplo, en buenas condiciones. Tenía una lamparita, algo que le llegó, un dato que le pasó ahí, ¿no? Tenía una lámpara en un lugar donde las ponían todas las hermanas. Y pues resulta que la lamparita una vez la quiso agarrar y ya no estaba. Y dijo, híjole, y ahora no está. Y dijo, en lugar de ir y reclamar y preguntar a ver quién se la llevó de las hermanas, en lugar de eso voy a buscar refrenarme y voy a reflexionar qué es lo que quiere Dios de mí. Y dice, se dio cuenta que la pobreza consiste no solo en verse privada de las cosas agradables, sino también de las indispensables. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo el no tener la lamparita de la no poder hacer nada, ¿no? Entonces ella buscaba tener la pobreza de espíritu y la pobreza de corazón, ¿no? Entonces siempre era lo que buscaba. Y se esforzaba mucho también por no excusarse. Una vez también tenía un jarrón en su cuarto y alguien se lo cambió y le pusieron un jarrón roto. Y pues después la Madre Superiora se dio cuenta del jarrón roto que traía y también la puso así como campeona. Eres una desordenada, deberías tener más cuidado. Sin replicar nada, Santa Teresita besó el suelo y prometió tener más orden en lo sucesivo. También cosas que hacía Santa Teresita era aplicarse por ejemplo, las hermanas se ponían a doblar la ropa, ¿no? Así en el convento, y había hermanas a las que se les olvidaba doblar alguna ropa o hacer alguna diligencia, ¿no? Que tenían ahí en el convento. Entonces Santa Teresita lo que hacía era, si se le olvidaba a la hermana, yo la doblo, y ella se ponía a doblarla y se las dejaba ahí, ¿no? Como que ellas las habían doblado y ya que pensaron que las habían doblado y le hacía ese favor sin que nadie le agradeciera nada, ¿no? Y buscaba con eso que Dios se lo agradeciera mejor en lugar de que alguien de aquí en la tierra, ¿no? Y también buscaba hacer otras cosas parecidas en la cocina, en la costura, ¿no? Siempre
buscaba ayudar a las hermanas en eso, ¿no? Y bueno, pues había unas veces en que Santa Teresita se sentía muy preocupada porque no podía, se quedaba dormida cuando rezaba. Y bueno, pues dice, debería andar desolada de que me duerma muy a menudo durante mis oraciones y acciones de gracia, pero a pesar de ello no me aflijo, dice. Pienso que los niños agradan a sus padres lo mismo durmiendo que despiertos. Entonces, porque ella reflexionando se dio cuenta que nuestro Señor ve nuestra fragilidad y se acuerda que no somos más que polvo. También el 7 de septiembre de 1890 Santa Teresita empezó a tener pues la tentación del maligno de salirse del convento. Ella se da cuenta de que la estaba hostigando pues para que no siguiera ahí. Y lo que hace es ir corriendo hacia la Madre Superiora y decirle esa tentación que estaba teniendo. Entonces, al hacer eso, con ese acto de humildad, Santa Teresita lo que hace es espantar al maligno, porque el maligno es la soberbia andante y en el momento que uno hace un acto de humildad, pues va, ¿no? Entonces ella fue lo que hizo, ¿no? Y decía Santa Teresita, el deseo del maligno era impedirme confesar mi turbación y enredarme en sus lazos, pero salió burlado, dice. Entonces así fue. El 8 de septiembre de 1880 Santa Teresita hace profesión de votos y el 24 de septiembre es la ceremonia de la imposición del velo. Y en ese día, en esos días que fue la profesión y la ceremonia, Santa Teresita le pedía a nuestro Señor que le diera el martirio del corazón o del cuerpo, o mejor dame los dos, decía, ¿no? Una vez, ¿no? Y ya empezando ya estando ahí en el Carmelo, le dieron a ella 5 novicias para formar, ¿no? Y ella se empezó a dar cuenta de cuál era el camino más fácil para llegar a Dios. Empezaba a buscar ese camino, ¿no? para no solamente ella, sino también otras personas, ¿no? Que buscaban llegar a Dios. Y aquí se dio cuenta que estaban unos elevadores que se estaban haciendo en ese tiempo. Y ella dijo, yo quisiera, así como los elevadores se van rápido y no necesita la gente escalera, yo quisiera también encontrar un caminito que me llevara así como el elevador rapidísimo hacia el cielo, ¿no? Y encontró que ese caminito era la confianza y el total abandono en Dios. El deseo constante de ser santa. Ella se dio cuenta que era un deseo que no era imposible de alcanzar, como uno a veces lo ve. El deseo de ser santa Dios lo pone por algo. Y en ese momento en que lo pone, pues nos inspira para poder lograrlo. Pues Dios no lo hace para que no lo logremos, sino que para que vayamos ejercitándonos de poco a poco. Y también se dio cuenta que la santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace ser humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes siempre de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre, de nuestro Padre Celestial. En ese caminito que ella estaba buscando, se dio cuenta también que la humildad es lo básico, ¿no? Como vimos en la tentación que tuvo, la humildad es básica para alejar al maligno y poder siempre estar en unión con Dios. Y decía así, basta humillarnos, soportar con dulzura nuestras imperfecciones, tener confianza en Dios, así con la confianza de un niño que se abandona a su papá. Ese era el lema de Santa Teresita, que quería acercarse a Dios como un niño. Y querer amar a Dios con todas las energías de nuestro corazón y salvarle almas para que Él también sea amado. O sea, buscar no solamente que uno lo ame, sino que otras personas también lo amen. Como cuando uno quiere a alguien y dice, yo también quisiera que lo quieran a esa persona, ¿no? Entonces, por eso Santa Teresita lo ve así.
siempre buscar que alguien más se salve, no solamente nosotros. Y para empezar, no nos salvamos solos, tenemos que salvarnos con alguien más. Pero ella lo veía desde ese punto de vista. Y también otro punto que encontró Santa Teresita en sus reflexiones era que debemos tener fidelidad en las cosas pequeñas, una fidelidad absoluta, y siempre estar sonriente en nuestros deberes de Estado, y bajo siempre el impulso del amor, ¿no? Empezó a darse cuenta que si lo hacía con amor, pues iba a lograr más cosas, ¿no? Y el Jueves Santo tiene Santa Teresita su primera hemoptisis, que es un derrame de sangre en el pañuelo. Empezó a sacar sangre de la boca. Pero le pasó algo curioso, no la dejaron entrar a estar en los oficios del Jueves Santo, en las hermanas. Entonces se fue a acostar temprano y agarró un pañuelo y se sintió que algo venía hacia la boca. Y empezó dijo, no, voy a guardar mi curiosidad, no lo voy a ver, lo que sacó, y mejor mañana lo veo, a ver qué fue. Lo deja ahí, y ¿qué pasa? Que el viernes Santo, Dios le dio esa gracia de darse cuenta que pues estaba el pañuelo lleno de sangre, y es cuando se dio cuenta de que Dios ya le estaba llamando, y se dio cuenta que ya tenían la esperanza, pues, de irse a reunir con nuestro Señor mismo, por esa sangre que estaba teniendo. Y una de las lecciones que ella empezó en ese periodo de tiempo que ella estuvo enferma fue que el voto de obediencia, ¿no? Lo que es la obediencia es básica para nuestra vida. Siempre uno tiene que obedecer. Si no está uno en un convento, ¿a quiénes debe obedecer? A nuestros padres, a nuestros superiores, a ser maestros, o jefes en el trabajo, y a nuestros sacerdotes, ¿no? Las personas que nos están orientando espiritualmente también son las personas a las que debemos obedecer, pero con una obediencia firme se debe hacer. Es lo que Santa Teresita se dio cuenta en ese periodo de tiempo. Es que la verdadera caridad consiste en soportar todos los defectos del prójimo, en no extrañar sus debilidades y en edificarse en sus menores virtudes. O sea, no ver mal al prójimo por nada, ¿no? O sea, no juzgar al prójimo, porque no juzguéis, no seréis juzgados, ¿verdad? También lo que ella se daba cuenta, ¿no? Y otra de las lecciones que empezó a reflexionar fue que hay que amar a nuestros enemigos y rogar por los que nos persiguen. Y también dar a cualquier persona que nos pida algo. Si nos piden algo o lo toman, por ejemplo, nos lo roban, no andar diciendo, hey, tú me lo robaste, no, regálaselo mejor para que no tenga ante Dios. Dios no lo juzgue por haberle robado a ti, no, se lo regalé, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Y aquí Santa Teresita también se da cuenta dentro de sus lecciones que los hijos de las tinieblas son más hábiles que los hijos de la luz. Entonces hay que estar siempre muy abusados, porque a veces que si no nos pueden ganar si no estamos siempre en la alerta, ¿no? Y bueno, también de parte de las lecciones que dio Santa Teresita era que has de convidar a los pobres, a las personas más necesitadas se les deben convidar a comer. Por ejemplo, nosotros a veces salimos a comer con personas que nos agradan, con personas que queremos, pero a veces que no nos damos cuenta que hay personas que necesitan ayuda y no la hacemos, ¿no? A veces que pasamos desapercibidos, vemos a un indigente y no lo volteamos ni a verlo. Santa Teresita lo que decía, no solamente ver, estar convidando con gente, o sea, comiendo con gente que sea, que nos agrade, ¿no? Sino con personas también que nos pueden hacer algún favor o con personas que necesitan algún favor, ¿no? Y se dio cuenta también Santa Teresita que todos los dones más perfectos, nada son sin el amor. Todo se tiene que hacer con mucho amor y mucha caridad, porque ese es el camino para llegar a Dios. Y se dio cuenta también que en este periodo fue cuando
empieza el lema que vimos al principio, ¿no? Santa Teresita soñaba con ser misionera, con ser como Santa Juana de Arco, ¿no? Porque de ahí hasta se vestía como Santa Juana de Arco, ¿no? Soñaba con ser así como ella, ¿no? Entonces decía, no, pues yo quisiera ser una misionera o mártir como Santa Cecilia, decía, ¿no? Pero pues se dio cuenta que ella estaba enferma, ¿no? Estaba enferma y estaba muy delicada, ya sangrando, ¿no? Y estaba en cama, pues no podía hacer lo que ella tanto soñaba, pero se dio cuenta que Dios no se lo estaba poniendo para que no lo lograra. No le estaba poniendo esa ilusión para que no lo lograra. Se dio cuenta que el amor encierra todas las vocaciones. Entonces, si ella hacía las cosas con amor, aunque sean muy pequeñas, ella iba a poder lograr tener todas las vocaciones al mismo tiempo, ¿no? Misionera, mártir y todo en su enfermedad, ¿no? Entonces, eso fue lo que por eso Santa Teresita se dio cuenta que su vocación era el amor. Y una de las maneras de mostrarle a nuestro Señor ese amor que le tenía fue que había un señor que salió en el periódico, el que ya vio el periódico, y se llamaba el señor Francini, era asesino y mujeriego que iba a ser ya condenado a la muerte. Entonces Santa Teresita dijo, no, Dios mío, yo te pido por esta persona, apiádate de él, ¿no? Porque ella quería ayudar a nuestro Señor a que fuera amado también, hasta por las personas que ya no tenían muchos remedios, por la gente, ¿no? Le pidió a Dios por esta persona y le dijo, Dios mío, como es mi primer pecador al que estoy queriendo ayudar para que se salve, dame una señal de que se salve, ¿no? Entonces pasó algo bonito también aquí, que Francini, al día que iba a ser ejecutado, pues no se había confesado ni nada, pero ya iba a que lo ejecutaran, iba con el sacerdote sin haberse confesado, pero en el momento de ya estar a punto se devuelve y le da un beso, le quita la cruz, una cruz que traía el sacerdote, le da un beso tres veces un beso a la cruz y va y lo coge. Con eso pues le demuestra a Santa Teresita que había tenido un arrepentimiento muy grande, ¿no? Esta persona y alcanzó pues el perdón de Dios, ¿no? Y pues apareció en el periódico ese hecho y Santa Teresita pues tuvo su respuesta, ¿no? Y bueno, después también hubieron unos sacerdotes, y estos dos sacerdotes y que después fueron misioneros, Adolphe Roland y Maurice Bellier. Ellos andaban muy preocupados porque eran sacerdotes, pero los iban a mandar de misiones y les daba un poco de temor. Entonces le empiezan a mandar cartas a Santa Teresita diciéndole que que tenían miedo ir a las misiones porque pues ya saben que a veces que matan a los misioneros y cosas por el estilo, y tenían miedo. Santa Teresita empieza a escribirles cartas y decirles que no tuvieran miedo, que Dios los iba a ayudar, que era su vocación, que Dios los estaba poniendo en ese lugar por algo, ¿no? Porque lo necesitaba para salvar a mucha gente. Entonces, a partir de ahí, Santa Teresita se hace muy ferviente de estar rezando por los sacerdotes y los misioneros. Como ella quería también ser misionera, dice, pues aquí está también parte de mi vocación, que mi vocación es el amor. Entonces, empieza a rezar por sacerdotes y misioneros. Esto fue en el periodo que estaba enferma, ¿no? Entonces, ella, mientras estaba enferma, ya estaba muy delicada y empieza a decir ella, presiento que la misión mía apenas va a empezar. La misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de enseñar mi caminito a las almas. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y comenta ella, después de mi muerte ha de caer una lluvia de rosas. ¿Y cómo era esa lluvia de rosas? Pues vamos bueno, un ejemplo muy bueno de cómo Santa Teresita se demuestra con esta lluvia de rosas es el de José Mujica. José Mujica era un cantante de ópera muy famoso en el
tiempo de libertad no amar. Y resulta que este personaje pues era como Luis Miguel, podemos decir. O sea, era una persona muy importante en ese tiempo, que tenía muchas admiradoras y viajaba por el mundo, ¿no? Muchas fans y todo. Y resulta que de repente se empieza a sentir incómodo con esa vida que estaba llevando, de tanto mundo, de tantas cosas que a veces lo llevaban al pecado. Y un día pasa que conoce a una muchacha en una de sus viajes, conoce a una muchacha muy bonita, güerita, ¿no? Con rizos de oro, decían, y le llama la atención la muchacha y le comenta pues, qué bonita está, y le dice, no, yo no puedo pensar en nadie más, dice, porque yo me pienso ir a mi convento, pero déjame darte este libro, le dice, este libro de historia de una alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Y al darle el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, se le cae la novena de Santa Teresita. Y le dice, cuando tengas alguna dificultad, alguna situación difícil que tú necesites pedirle a Dios, pídele a Santa Teresita y ella te va a ayudar. Entonces él se pone a leer el libro, pasa el tiempo y después lo contrata para hacer actuaciones con los franciscanos. Y ahí empieza a cambiar su espíritu, ¿no? Empieza a darse cuenta de cómo era la vida monástica, la vida religiosa, y empieza a llamarle la atención. Entonces se hace monje José Mujica, y en ese tiempo le pide a Dios saber si Dios quería que fuera sacerdote, porque le empezaban a decir ahí, tal vez sería bueno que fuera sacerdote. Y se pone a rezar la novena, se acuerda de aquella muchacha y se pone a rezar la novena de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué hace? Le pide a Santa Teresita que le ayude mandándome una rosa roja. Si me mandas una rosa roja, yo voy a entender que tú lo que quieres es que yo sea sacerdote. No puede ser sacerdote porque era inmoral. Ok. Pues tenía una irregularidad y por eso no lo quería mover. Ok. Esa irregularidad la tenía que pedir a Roma y Esa no la sabía muy bueno. Entonces, bueno, eso viene en el libro, ¿no? De Yo Pecado. Ok. Y ya es cuando le piden la prueba pues, de que sí vas a hacer. Y se la da. Algo muy bonito que pasa es que pues estaba rezando la novena y un buen día, 15 de septiembre, ya ve que empiezan las fiestas aquí, 15 de septiembre, fiestas patrias, pues él estaba fuera del país y resulta que llega una persona de un monasterio y le dice, hermano, le traigo esta florecita roja, una florecita blanca, la rosa roja, una florecita blanca y un ramito verde, le dice, conmemorando la bandera de México, le dice, porque hoy es día 15 de septiembre y le quiero dar estas flores, ¿no? Cuando la recibe él cae, ¿no? Cae postrado, se la rodilla y le da gracias a Dios porque con eso pues le estaba diciendo que Dios sí quería que fuera sacerdote. El 3 de octubre de 1897, Santa Teresita fallece diciendo estas palabras antes de morir. No quisiera padecer menos de lo que padezco. Mirando después su crucifijo, exclamó, oh, le amo, Dios mío, te amo. Y esas fueron sus últimas palabras. Podemos ver que aquí murió Santa Teresita en 1897. Y pueden decir, no, pues fue hace rato, ya no pasó nada. Pero como nos pudimos dar cuenta ahorita con la película del Yo Pecador y el libro que nos comenta el Padre, que es de lo mismo, Santa Teresita está vigente. O sea, lo que uno le pida a Santa Teresita se lo va a responder por medio de una novena. Siempre con mucho fervor, por supuesto, con mucho amor a Santa Teresita y siempre estar pues con humildad, pedirle, no exigiendo también, ¿no? Y Santa Teresita responde. ¿Qué pasó después de que falleció Santa Teresita? Una monja que era de las tremendas con Santa Teresita cae curada
momento que estaban muriendo Santa Teresita, ella al estar tocando la ropa, ¿no?, de Santa Teresita, mientras estaba ahí falleciendo, se alivia de una anemia cerebral. Otra monja siente un perfume de violetas en la celda. Otra monja ve una corona luminosa que se eleva desde el suelo y se perdía en las alturas del firmamento. O sea, empezaron a suceder milagros en ese día en que falleció Santa Teresita. Y así como estos, empezaron a pasar más y más y más. La gente que llegaba a verla, ya ven que empiezan las campanas a sonar porque muere alguien del convento, ¿no? Empiezan a sonar, y la gente que llegaba ahí veía, se acercaba y le sucedió un milagro, y otro milagro, y otro milagro, ¿no? Y ahí estaban, pues, la lluvia de rosas que se comentaba, ¿no?, que decía Santa Teresita que quería dar. Esa es su manera de decir la lluvia de rosas. Y bueno, pues al ver todos los milagros que se estaban haciendo, el 17 de mayo de 1925, se proclama la canonización de Santa Teresita por el Papa Pío XI con 500,000 peregrinos que llegaron allí. Imagínense a ver lo que estaba pasando con Santa Teresita, que estaban sucediendo milagros fuertes nomás por el fallecimiento de ella y al saber pues, de quién era, ¿no?, por cosas tan insignificantes como Realmente para el proceso de canonización, primero es la beatificación y luego la canonización. De cada uno de esos periodos tienen que pasar más o menos 50 años. 50 años para la beatificación y 50 años para la canonización. Por ese repertorio. ¿Cuándo falleció? Es 1897. Y la beatificación fue en 97. años antes. Así es. Fue un periodo muy corto, ¿no?, de tiempo el que tardó en que la beatificaran, precisamente por tantos milagros que se estaban haciendo, ¿no? Y llama mucho la atención que cuando estaba ella en el convento, nadie percibía que pudiera ser santo. Nadie percibía que pudiera ser santo. ¿Por qué? Porque todo lo hacía muy insignificante. Entonces, todos les doblaban la ropa para las hermanas y que se dieran cuenta, sí, la regañaban, sí, ¿no? Entonces, muchas cosas la gente no se ha dado cuenta, pero pues Dios sí lo vio, ¿no? Entonces, el 14 de diciembre de 1927, el Papa Pío XI la declara santa, patrona de todos los misioneros. Y algo muy interesante que pasó el día de su canonización fue lo que dijo el Papa Pío XI en ese momento de la canonización. Dijo: Santa Teresita fue un ejemplo de santidad, donde todo el mundo debe entrar en ese pequeño camino de una sencillez de oro, que no tiene de infantil más que el nombre, en este camino de infancia espiritual. Porque Santa Teresita lo que nos enseñaba en su camino era la humildad, la caridad y la confianza en Dios. Son las claves, las tres palabras claves para el caminito de la infancia espiritual.